Hola, bienvenidos a PH Latam. Mi nombre es Yonay Díaz, periodista de este portal web especializado en salud. Hoy, en el marco del Día Mundial de la Psoriasis, traemos un programa especial dedicado a educar sobre la artritis psoriásica y el impacto que tiene esta enfermedad sobre los pacientes envejecientes, esa población adulta mayor. Para entrar en contexto sobre este tema, vamos a referirnos puntualmente sobre la isla de Puerto Rico, donde al menos 34 municipios reportan que han duplicado el tamaño de su población mayor de 65 años respecto a su demografía menor de 15 años. De allí parte la importancia de que el impacto de la artritis psoriásica y cómo podemos ayudar a los pacientes que padecen esta enfermedad. Para esto nos acompaña el día de hoy la doctora Elizabeth Ramírez. Ella es reumatóloga y es miembro de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico. Doctora, bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Y, doctora, datos recientes proporcionados por el Departamento de Salud de Puerto Rico nos indican que aproximadamente el 30% de los pacientes diagnosticados con psoriasis podrían presentar en algún momento de sus vidas artritis psoriásica. Entonces nos gustaría iniciar esta entrevista conociendo, de acuerdo con su práctica clínica, qué tan frecuente es esta condición en adultos mayores. Sí, muy buenos días. Pues, como mencionó, la artritis psoriásica puede afectar el 30% de la población. Esto en arroz y habichuela es de cada 3 pacientes que tienen psoriasis, 1 en cualquier momento de la progresión de su enfermedad de psoriasis pudiesen desarrollar síntomas de artritis inflamatoria, que es artritis psoriásica. Esto es extremadamente importante reconocerlo a tiempo para limitar la progresión de la enfermedad. Los factores que pueden afectar las articulaciones y de paso causar dolor crónico y limitación en movilidad. Así que en términos de los pacientes que llegan a la clínica, muchos pacientes llegan con tal vez la sospecha o de osteoartritis, que es un tipo de artritis degenerativa no inflamatoria, o de algún otro artritis como artritis reumatoide, que es de mayor, es más común, pero cuando hay un historial de psoriasis o de familia de primera generación de psoriasis o de artritis psoriásica, hay que tener en cuenta el posible diagnóstico de artritis psoriásica. Doctora, muchas gracias por esta estimación que nos entrega y quisiéramos, para poner más en contexto a los cuidadores y a los pacientes con este tipo de enfermedades, que usted nos explicara cuáles son esos principales síntomas de un paciente que está presentando artritis psoriásica y cómo se diferencia en adultos mayores para la enfermedad en jóvenes. Ok, en adultos mayores es común encontrar una serie de síntomas o manifestaciones. Entre ellas, dactilitis, que es una inflamación o lo que le conocemos como dedo salchicha. Puede ocurrir en las manos, puede ocurrir en los pies, donde uno o varios dedos se van a hinchar de tal forma desde la base del dedo hasta la punta donde está la uña. Y parece literalmente una salchicha. Eso es uno de los síntomas. Segundo, dolor en las articulaciones per se, con inflamación de las articulaciones. Puede ser simétrico, que ocurra tanto en el lado derecho del cuerpo como en el lado izquierdo del cuerpo, como asimétrico. Y eso es algo que lo diferencia de la artritis reumatoide, por ejemplo. También lo que se conoce como entesitis. Entesitis es una inflamación que ocurre en el área donde el tendón se pega. El tendón es una parte del músculo donde se hace la conexión al hueso. Así que en esa área donde el tendón se une con hueso, puede inflamarse y causar mucho dolor. Las áreas más comunes afectadas son los codos, los hombros
y las rodillas y el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es ese tendón que está en la parte posterior de la pierna, baja, ¿verdad?, el músculo de la pantorrilla y se conecta al talón. Así que usualmente los pacientes refieren que tempranito en la mañana, tan pronto se levantan, tienen inflamación del tobillo, dolor del talón, que cuando intentan poner el pie en el piso y dar esos primeros pasos, tienen un dolor como si fuera algo punzante directamente en el talón. Muy bien, doctora. Y ahora cuéntenos cuáles son esos tratamientos que existen en este momento para tratar y para mitigar esos síntomas de la artritis psoriásica y cómo se eligen de acuerdo con la gravedad del caso. Ok, hay varios factores a considerar, entre ellos cuán temprano se hace el diagnóstico o cuán avanzada está la enfermedad en el momento que el paciente llega a la clínica, las comorbilidades y otras condiciones que pueda tener el paciente. En términos del tratamiento, típicamente se comienza con lo básico, que son es terapia antiinflamatoria no esteroidal, en otras palabras, antiinflamatorios con derivado de aspirina. Así que personas que sean alérgicas o tengan contraindicaciones mayores no pueden utilizar estos medicamentos. Y la realidad es que ellos no controlan la enfermedad, sino lo que hacen es mitigar los síntomas, la inflamación. Así que usualmente se utiliza en casos que sean leves, bien tempranos, que no sean recurrentes, que los síntomas no son todos los días ni las manifestaciones llevan mucho tiempo, o sea, que no sean crónicas. Y es una terapia adyuvante. Con eso es lo que se comienza. Luego vienen los medicamentos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad, en inglés se le conocen como DMARDs. Y en ellos están los convencionales y los no convencionales, que son los más nuevos, los biológicos o terapia molecular. Los convencionales tienden a ser metotrexate, sulfasalacina, leflunomida, que también se utilizan en otros tipos de terapias, en otros tipos de condiciones de artritis inflamatoria, como la artritis reumatoide. La realidad es que no debemos esperar mucho, se puede comenzar con ellos, pero si se ve poca tolerancia al medicamento, efectos secundarios, el paciente tiene comorbilidades que nos limitan cuánto podemos dosificar el medicamento, pues pasar a estas terapias que son más nuevas, que son las conocidas como biológicas. En el mercado actualmente hay una gran variedad de medicamentos biológicos que usualmente se enfocan en combatir algún aspecto de la cascada inmunológica. Con alguna sustancia proinflamatoria. Hay medicamentos biológicos que van en contra de la sustancia antitumor necrosis factor alfa. Hay otros que van en contra de la interleuquina 17, otra en contra de la interleuquina 12, otra en contra de la interleuquina 23, etcétera, etcétera. Así que opciones hay que tratar de ver qué es lo mejor para el paciente dependiendo del nivel de severidad de la enfermedad, en qué punto encontramos al paciente. Ya un paciente que tiene deformidades, que tiene una calidad de vida extremadamente pobre por el dolor y la inflamación, que los síntomas son todos los días, que múltiples articulaciones están afectadas, no debemos empezar con antiinflamatorios no esteroidales, debemos ser un poco más agresivos y prontos en la terapia. Podemos intentar brevemente los convencionales y de ahí pasar a los biológicos, ¿verdad? Un factor limitante, y hay que mencionarlo, en nuestro sistema de salud son los planes médicos y las autorizaciones a estos medicamentos, porque los denominados biológicos o moleculares son de mayor costo. Así que muchas veces hay que demostrar que el paciente intentó terapia convencional y no fue bien tolerada o no funcionó adecuadamente para poder solicitar alguno de los otros medicamentos.
Gracias, doctora, por esta salvedad en cuanto al sistema de salud. Y quisiera retomar el tema de los tratamientos y saber cuáles son esos efectos secundarios principales que podría tener un paciente que comienza tratamiento farmacológico para la artritis psoriásica. Perfecto. Con los antiinflamatorios no esteroidales, bien importante que son sobreutilizados por la población puertorriqueña y realmente por toda la cadena americana, ¿verdad? Los países americanos. Pueden causar problemas gastrointestinales como gastritis, acidez, reflujo, problemas renales porque son nefrotóxicos, dañan a los riñones. Por ende, pueden llevar a hipertensión arterial y problemas cardíacos. Además de aquellas personas que sobreutilicen estos medicamentos o tengan otros medicamentos antiplaquetarios o anticoagulantes, tienen un mayor riesgo de sangrado. Así que los antiinflamatorios no esteroidales derivados de aspirina tienen que ser utilizados con suma cautela. Segundo, están los medicamentos antirreumáticos, modificadores de enfermedad, como el metotrexate. Y estos medicamentos que son muy buenos en controlar inflamación, lamentablemente, de los efectos secundarios más comunes incluyen una fatiga severa. El paciente se toma o se inyecta el medicamento y menciona que no tolera el cansancio o la falta de energía o la capacidad de levantarse de la cama. Y si eso ocurre y el medicamento se siente como peor que la enfermedad, realmente no es una opción para nuestro paciente. Adicional, pueden haber síntomas como dolores de cabeza, mareos, malestar estomacal, diarreas, mucositis o inflamación de la mucosa bucal o intestinal y en algunos pacientes también lesiones en la piel tipo rash. En ese caso, pues no se debería seguir utilizando. Igual con los otros convencionales que mencioné, que son orales, también tienden si tienen alguna manifestación o efecto adverso, pueden ser estos. Importante con estos, paciente que tenga historial de enfermedad hepática o hígado graso, elevación crónica de las enzimas hepáticas, que utilice otros medicamentos que también son metabolizados por el hígado. Tienen que ser utilizados con suma cautela y si se pueden evitar. Ahora pasamos con los biológicos. Los biológicos que tienden a tener esta percepción de que son más potentes o más eficaces, realmente de acción más rápida, y es la realidad, pues ¿cómo trabajan? En general lo que hacen es tratar de controlar el sistema inmunológico que está hiperreactivo, que no está funcionando adecuadamente. Están tratando de minimizar esa cascada de inflamación. Y al hacerlo, no solamente combatimos estas células malas o que están proinflamatorias, sino también podemos atacar la parte del sistema inmunológico que nos protege en contra de infecciones como las infecciones bacterianas, infecciones virales, parásitos, igual con cáncer. Con células cancerosas. Así que siempre que se le propone al paciente algún medicamento biológico, no importa cuál, de los que hay disponibles en el mercado, hay que discutir la posibilidad de inmunosupresión. La realidad es que la mayoría de los pacientes son muy buenos receptores de estos medicamentos y usualmente se utilizan sin problema y los pacientes no están enfermos o con infecciones todo el tiempo, pero siempre hay un % de pacientes que se puede ver que salen de una infección y pasan a otra, una pulmonía, una infección de orina, una infección de piel, y si esto ocurre, ese particularmente no es el medicamento para él, se descontinúa, se le da un periodo breve entre un medicamento y otro y se busca una opción terapéutica porque se tiene que tratar la condición. ¿Okay? Así que estos son algunos de los posibles efectos secundarios de los que mayor cuidado hay que tener en el momento de que el paciente que recibe el diagnóstico y está escuchando a su reumatólogo o dermatólogo, que a veces también proveen esta terapia, que tengan un conocimiento de que hay posibles efectos adversos y que tengan la discusión de los pros y los cons de utilizar alguno de estos medicamentos.
Doctora, ya que nos deja claro la importancia de que el manejo de los tratamientos farmacológicos para estas enfermedades se hagan siempre con la guía de un especialista, yo quisiera saber en cuanto a esos efectos secundarios que nos hace referencia, en un paciente que comienza a sentirlos, ¿cuál es la recomendación? En un paciente adulto mayor que empieza a sentir efectos secundarios de esos Claro. tratamientos farmacológicos, ¿cuál es recomendación? ¿Ir al médico, suspenderlos, automedicarse? Dígame cuáles son esas recomendaciones principales. Ok, con los medicamentos antirreumáticos, lo más importante, siempre yo les voy a decir lo que yo le digo a mis pacientes, y es que con cualquiera de estos medicamentos, los efectos adversos más comunes tienden a ser la fatiga o el cansancio, el malestar estomacal o tal vez malestar de dolor de cabeza, pero si son leves o tolerables o que puedo utilizar algún medicamento como Panadol, Tylenol y limitar o mejorar los síntomas, darle la oportunidad, porque a veces el sistema, el paciente, el cuerpo necesita ajustarse a estos medicamentos, es algo completamente diferente, es un fármaco y en muchos casos, los pacientes me refieren que están 1 o 2 semanas tal vez con síntomas leves, pero que lo pueden tolerar. Y que cuando el medicamento empieza a hacer efecto y a controlar la inflamación, ven el beneficio más que tal vez un poco de malestar estomacal. Uno puede hacer modificación en dieta, comer cosas que irriten menos el estómago, etc. Ahora, también les digo, si ustedes se toman o utilizan el medicamento, el que sea, y les da algún síntoma, el que sea menos, sea peor que la enfermedad, que ustedes digan, esto no es normal. Detengan el medicamento y se comuniquen con su médico, con su proveedor, el que les recetó el medicamento. Aquí en mi clínica yo tengo una política de que ellos nos contactan por teléfono o por correo electrónico y nos dejan saber lo antes posible, ¿verdad? Se les trata de contestar sus dudas. Hay veces que se les dice, aguántalo, lo volvemos a intentar a ver si recurre el síntoma o no, si estaba asociado con esto. Hay veces que se le dice, no lo utilices más. Si es algo tipo reacción alérgica, dificultad respirar, síntomas neurológicos, algún tipo de lesión o rash generalizado en la piel, es no volver a utilizarlo, y si es algo que esté que perjudique la vía de aire o algo por el estilo, ir directamente a sala de urgencias. Que eso puede ocurrir con cualquier medicamento. Ok, muy bien, doctora. Muchas gracias por la aclaración. Y ahora quisiera saber, en un paciente adulto mayor, ¿qué impacto puede tener la falta de adherencia al tratamiento de la artritis psoriásica, a la progresión de la enfermedad? Claro, en el adulto mayor y a cualquier edad, estas artritis son inflamatorias, significa que hay inflamación directamente en la articulación y las estructuras aledañas o continuas a esa articulación. Así que entre mayor inflamación haya y por mayor tiempo, va a haber erosión y cambio, deformidad de esas articulaciones. Y esa deformación o deformidad, discúlpenme, que pueda ocurrir en esas articulaciones afectadas va a ser permanente. Cartílago, hueso, tendón, ligamento que sea destruido no regresa, no importa con qué terapia se trate. Y puede llevar a la pérdida de movilidad de la articulación. Se afecta a las manos, el uso de nuestras manos para todo, para nuestras actividades de uso diario y para nuestro trabajo. Si afecta a los pies, el caminar. Se afecta a las rodillas, igualmente el caminar. Se afecta a la espalda, que en algunos pacientes puede afectar la espalda baja y causar inflamación en el área de las sacroiliacas. También la capacidad de estar tiempo sentado y poder trabajar y ser funcional en la sociedad, o por lo menos, ¿verdad? Poder funcionar en nuestro diario vivir. Así que la adherencia a la terapia
que se le propone, que su reumatólogo o dermatólogo le propone al paciente, debe ser una estricta, debe ser una en donde el paciente se recuerde de tomarse o de utilizar sus medicamentos. Si no se siente cómodo con el medicamento por la razón que sea, por lo que escuchó del vecino, del amigo, del familiar, por lo que a lo mejor algún efecto secundario que no se atreve a mencionárselo a su médico de cabecera o a su médico especialista, que haya esa comunicación con ese proveedor para entonces poder contestar las dudas y si no es el medicamento apropiado, hacer el cambio a alguno otro de los que están disponibles, que hay medicamentos disponibles. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y ahora, continuando esa línea de tratamientos para la artritis psoriásica, quisiera que nos hablara de esos tratamientos no farmacológicos. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, la fisioterapia, el estilo en el cambio de vida en pacientes que padecen esta enfermedad? Ok. La mayoría de los pacientes con psoriasis y artritis psoriásica tienen una predisposición a tener ciertas comorbilidades, entre ellas síndrome metabólico, obesidad, hipertensión arterial, problemas de hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, problemas de azúcar, diabetes o prediabetes. Así que cambios en estilos de vida que sean para toda la vida. Esto no es pensar en dieta o ejercicio por un tiempo, me siento mejor y lo dejo. No, esto va a ser nuestra realidad porque estas enfermedades son crónicas. Pues tenemos que modificar nuestro comer, nuestro ejercicio, nuestro descanso, nivel de estrés y las personas que fumen o sean fumadores secundarios, de que tengan alguien con quien ellos vivan o cercano que fume, estar fuera de la exposición del cigarrillo es sumamente importante. Al hacer todas estas modificaciones, se conoce que las sustancias proinflamatorias del sistema inmunológico disminuyen. Disminuye el cortisol, disminuye el azúcar en la sangre, disminuyen las grasas saturadas y las sustancias proinflamatorias así van a disminuir y el control de la condición va a ser más fácil y más llevadero. Y muchas veces se necesita hasta de menos medicamentos. La fisioterapia. Si una articulación fue afectada lo suficiente como para limitar el movimiento o que haya ya algo de deformidad en la articulación o dolor crónico, el trabajo en equipo con el fisiatra y el grupo de fisioterapia va a ser imprescindible. Se necesita rehabilitar esa articulación para recobrar el mayor movimiento posible y limitar el dolor crónico y por ende el uso de otros medicamentos que no son para tratar el artritis psoriásica, sino para tratar dolor crónico. Doctora, ¿cuáles son esos factores que pueden dificultar la adherencia del tratamiento de la artritis psoriásica para un adulto mayor? ¿Y cómo se pueden abordar estos factores? Factores que pueden afectar la adherencia, efectos secundarios, como ya lo hemos mencionado. Así que ante cualquier efecto secundario, por favor, discútalo con su proveedor para ver qué opciones de terapia hay. Segundo, accesibilidad al medicamento. El hecho de los planes médicos, todo depende. Hay pacientes que tienen planes comerciales o privados. A veces los planes cubren el medicamento, pero los deducibles aún siguen siendo de alto costo. Lo mismo puede pasar con algunas cubiertas de Medicare Advantage, en donde tienen un tope al que se puede llegar de fármacos y hay que pensar que el paciente adulto, especialmente el envejeciente, tiene múltiples condiciones de salud. Así que el medicamento que yo le estoy recetando como reumatóloga no es el único medicamento que este paciente muy probablemente está utilizando. Y eso se suma al costo de medicamentos y llegan a un tope. Y entonces se tienen que empezar a buscar opciones. Hay fundaciones, hay casas farmacéuticas que brindan vouchers o cupones y asistencia económica, pero a veces la accesibilidad
a esas solicitudes para estos vouchers o cupones o fundaciones no es tan fácil. Muchas casas farmacéuticas lo que hacen es que tienen representantes directos que trabajan con este aspecto para ayudar al paciente o al familiar, porque a veces son solicitudes complejas, les solicitan un sinnúmero de documentos, pruebas, que hayan utilizado otros medicamentos, etcétera. Y puede ser demasiado abrumador para el paciente. Así que eso es un factor que limita, que yo lo he visto en mi práctica, que el paciente está inicialmente motivado a utilizar su medicamento. Tratamos de hacer el acercamiento con farmacia y cuando el paciente empieza a ver estas piedras en el camino, este bloqueo en el camino, se desanima y lo deja ahí. Y cuando llega la próxima visita y uno piensa que el paciente ya ha estado en su medicamento, todavía no ha empezado el medicamento. Y hay un retraso en terapia. Así que yo diría que esos son los dos factores principales: efectos secundarios y accesibilidad por costos de los medicamentos. Doctora, para cerrar esta entrevista quisiera que nos dijera en qué momento un paciente que empieza a presentar estos síntomas de artritis psoriásica debe ir al médico. Inmediatamente. Inmediatamente el paciente empiece a notar mayor frecuencia de dolor en sus articulaciones, con hinchazón de sus articulaciones, dificultad en movimiento, lesiones en piel tipo psoriasis, que hay diferentes tipos de lesiones psoriásicas. Las más comunes son las que ocurren tipo placas. Son como unas placas que se van denudando como si fueran unas escamitas que tienden a ocurrir en los codos, en las rodillas, tal vez en ciertas áreas de las piernas. Esas son las más fáciles de identificar. Pero ante cualquiera de la presentación de estos síntomas o signos, el paciente por lo menos debe poder acceder a su médico de cabecera, que su médico de cabecera lo examine. Para esto tiene que ser examinado, tocado y visto. Tenemos que descubrir al paciente, tenemos que examinar la piel, mirar las uñas, que hay psoriasis que afecta las uñas solamente, de las manos y de los pies. Y entonces ahí, si el médico de cabecera lo identifica, o cualquier otro especialista, ponle que el paciente va a su endocrinólogo por problemas de diabetes y le está expresando estas dudas o estas preocupaciones, que el otro especialista se tome 5 minutitos a mirar la piel, a mirar las articulaciones, para poder hacer un referido pronto a los que podemos manejar la condición, que somos los reumatólogos, que la realidad es que estamos escasos. Y si ya el paciente llega con un referido, es mucho más fácil el que se pueda programar una cita, que esa actualmente es una de las limitaciones en Puerto Rico. Muchísimas gracias, doctora, por estos minutos, por habernos educado sobre la complejidad de padecer una artritis psoriásica o cualquier otro tipo de artritis. Gracias, muy atenta con ustedes y cualquier cosa quedó a la disposición. Muchas gracias, doctora. Le recordamos a todos los usuarios de PH Latam que esta entrevista quedará disponible en todos nuestros canales digitales para que la puedan ver en cualquier momento. Agradecemos a todos los que se conectaron a esta hora con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.